Muy buenos días, Señor. ¿Y por qué a ti, Señor? Por darnos las gracias de tenernos aquí de pie, firmemente convencido de que tú eres el camino, la verdad y la vida. Firmemente convencido que el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Te pido, Señor, que ilumine a nuestro gobernante para que pueda seguir haciendo un gobierno que sea para todos y sobre todo en favor de lo más necesitado. Pero ¿cómo se puede hacer un gobierno a favor de lo más necesitado si aplicamos la palabra? Que en la palabra está contenido, tiene el contenido de la forma de gobernar. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado, y lo que ates allá en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Señor, ¿qué es lo que pasa con Pedro? Bueno, como todos los evangelios, todos son muy puntuales y todos tienen su contenido muy apropiado para nosotros los cristianos, los católicos, para todos los seres humanos. Considerando lo que el Señor nos dice hoy a través de su palabra, es importante que no perdamos de vista que eso hay muchos medios para el contacto con esta palabra de Dios, lo que tienen internet, nos trae la palabra de Dios. Yo les auguro a ustedes que en la medida que ustedes acepten lo que se acepta la palabra de Dios, tendrán mucha vida, larga vida, buena vida. Que Dios me les siga bendiciendo. Buenos días. Naturalmente, este evangelio es una pregunta a los discípulos de qué piensa la gente, pero Jesús quiere saber qué piensan ellos de él mismo, porque muchas veces hablamos de fuera, pero no hablamos de dentro. La importancia no es que mi mamá tenga fe o que mi papá tenga fe, que mi mamá rece el rosario o que tenga yo en la familia una persona religiosa, sacerdote o algo. No, lo importante es que yo personalmente sepa responderle de tú a Jesús. ¿Qué significa Jesús en mi vida? ¿Es Dios? ¿Es un gran personaje? ¿Es un Mesías? ¿Qué es Jesús para nosotros? Y eso es lo que Jesús quiere, que le digan ellos quién es, ellos mismos quién es para ellos Él que está ahí presente. Y Pedro responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Llegó a comprender con su entusiasmo y con su fe que tenía que dar una respuesta personal, y ese grupo de los 12 ser de verdad los que primero aceptaran la fe cristiana
para luego ellos poder predicar. Cuando se habla en otro momento de la Virgen María, se habla de ella como la primera cristiana, o sea, la primera que aceptó en su corazón, con fe, a su propio hijo. Eso es lo importante y no lo que adorna. Fíjese, es que ¿por qué Jesús va y lo que busca son pescadores? Ahí se inicia esta gente con una atarraya, pescando, tirando para ver qué podía coger. ¿Por qué Jesús no buscó gente letrado, gente que tuviera una preparación? Ese es el misterio. ¿Y por qué la roca? Porque el que construye un edificio en arena, un edificio en un área que no está sedimentada, tiende a derrumbarse. Y roca para que no se destruya. Y es tan profundo el poder entender eso, porque la Biblia registra que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Por los cánticos. Y no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que tenía el espíritu del Nazareno. Y justamente ahí Jesús lo dice, eso no viene de ti. Eso te lo ha revelado mi Padre. La verdad que, y como dice Monseñor Rivas, cada vez que uno se entra en ese mar de amor que es el Evangelio, uno puede descubrir cosas nuevas. Muy bien, este Evangelio, como decía Monseñor, y todos los Evangelios nos deben tocar al fondo. Y debemos, aunque lo oigamos una y otra vez, buscar una aplicación nueva. Esa es una invitación que le hacemos nosotros desde el programa a todos ustedes, que crean, esperen y sientan que el Evangelio se aplica cada día. Es de hace 2000 años, pero se aplica y se vive cada día. Y la importancia para llevar adelante una fe práctica y real debe ser esa, que lo que se dijo hace 2000 años lo apliquemos hoy con criterios nuevos, pero con el fundamento mismo. Después de una pausa, queridos amigos, volveremos con ustedes. En el curso de la semana hemos tenido noticias, podía ser, ¿por qué no noticias? Porque estaba la prensa completa sobre todo lo que cubren el Palacio Nacional. El presidente Medina dio una rueda de prensa y en esa rueda de prensa se tocaron temas muy variados, temas que no son regularmente tocados con los presidentes, a menos que no sea en una rendición de cuentas. Ahí tocó muchos temas, pero uno de los temas que a mí particularmente me llamó la atención, y lo conversaba con usted, era que él revelaba la situación de lo que le pasó en la reunión en el CARICOM y cómo él dice que tuvo que reaccionar. Yo no sé qué comentario tenga usted, padre, con relación a eso, pero la verdad que yo entiendo que los televidentes, aunque la han visto y pareciera una noticia vieja, pero hay que estarla comentando. Hay que estarla comentando, doctor, porque definitivamente en esa situación en la que se vio envuelto el país y nuestro presidente, fue una situación delicada. Y yo sospechaba que había algo más detrás. Y en esta semana, nuestro presidente lo reveló. Dice él, en La Habana, en la cumbre de la CELAC, me prepararon una encerrona sobre el caso de Haití. El presidente reveló que en esa reunión, cumbre de la Comunidad de Estados Centroamericanos y del Caribe, en La Habana, en enero, lo llevaron a una encerrona en el caso haitiano. Y hubo un momento en que sintió él, se sintió como un paria, cuando los grupos encabezados por el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González,
acusaron a República Dominicana de racista y de buscar crear una comunidad de apátridas. Al referirse a la reprimenda pública que él dio a ese primer ministro González, dijo que sus expresiones fueron todavía más duras fuera de cámara y que lo ocurrido allí ha sido tal vez la parte más difícil que nos ha tocado en el impasse con Haití a raíz de la sentencia 168-14 del Tribunal Constitucional. El mandatario habló sobre el tema en el almuerzo con periodistas en esta semana. Dijo que en ese momento la percepción internacional era que República Dominicana éramos racistas y que se quería dar una condición de apátrida a varios cientos de miles de personas de origen haitiano. Lo de La Habana, lo que se reseñó aquí, fue por la participación mía en la asamblea. Pero lo más difícil no fue eso, es que hubo una encerrona, como decimos, cuando varios jefes de Estado quisieron tratar la situación entre Haití y República Dominicana, y se trató el tema, y los primeros 13 presidentes que hablaron era condenando a República Dominicana. A seguida manifestó que yo me sentí como si fuera un paria en esa reunión. Indicó que, en honor a la verdad, debía reconocer que en esa cumbre el que mejor se portó fue Michel Martelly, presidente de Haití. Asombrosamente. Dice, yo hablé en esa reunión más fuerte de lo que se vio en televisión y creo que convencí a todos los presidentes que estaban allí de no llevar a la asamblea el tema haitiano. Sin embargo, el primer ministro de San Vicente y Granadina, presidente de la comunidad, dijo que iba a llevar el tema a la asamblea y muchos se opusieron a que fuera tratado. Incluso me ofrecieron a mí que hablara primero. Tomé el primer turno de la mañana y usted se retira para que este tema no provoque un conflicto. Y yo dije, no, yo estaré ahí hasta que el presidente de Granadina hable. Sostuvo, valiente presidente. Expuso que estuvieron desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde dándole vueltas al asunto. Y ya finalmente se estaba terminando la plenaria y varios presidentes se acercaron y le dijeron que no hablarían en su discurso sobre el tema para que en su condición de presidente dominicano no tuviera que responder. Indicó que encima de ello González tomó el turno de manera agresiva y desconsiderada y le pidió al ministro de la presidencia dominicana que viera el monitor a ver si estaban transmitiendo las palabras en contra de República Dominicana. El funcionario le informó que sí, que se estaba transmitiendo por televisión. Fue entonces un momento difícil porque se rompió la solemnidad con un tema que no había que conocer en esa reunión. Es el momento más difícil, digo. El presidente Medina supo colocar su país por encima de las presiones y según opinaron entonces también en aquel momento la sociedad civil. Definitivamente un presidente valiente y que en esta rueda de prensa con los periodistas de esta semana se mostró con una serenidad, con una calidad humana tremenda y solo ahora es que revela estos intríngulis de la famosa cumbre allá en La Habana. Valiente el presidente antes y valiente ahora en esta semana al presentarnos todo ese panorama. Sí, la verdad que nos sentimos bien representados porque supo responder con un testigo importante. ¿Y por qué con un testigo importante supo responder? Usted lo acaba de decir, con el mismo Martelly. No pudo decir otra cosa que no fuera el trato que le estamos dando a los haitianos. Ese es un tema que ya hemos tratado de no tocarlo en televisión, pero hay que decirle a los hermanos haitianos, a los pastores,
algunos sacerdotes que tienen cierta vocación por ayuda hacia ellos, que traten de buscar su documento, que no lo dejen para última hora, que aprovechen la oportunidad que tienen de regularizar su documento, que es distinto a nacionalizarse. Una regularización de documentos es muy distinto a nacionalizarse. Pero un tema también importante del presidente Medina fue cuando dijo que nadie puede vivir con el salario de miseria que hoy ganan los trabajadores, que hay que hacer un reajuste, salarial importante, y eso vale la pena darle seguimiento, que sea el mismo mandatario que traiga a colación de que no se puede vivir con un salario de miseria. Pero además, oiga, una frase extraordinaria, dice, sobre la reelección, yo voy a hablar más tarde, pero mis hijas no quieren que yo esté metido en este asunto, y dicen, pero usted sabe qué es lo que yo más disfruto, estar en medio de la gente. Y por eso que ustedes me ven que voy todos los domingos y salgo a ver y encontrarme con las personas, porque esa es mi satisfacción más grande que yo tengo. Oiga, que un presidente diga eso, no que yo esté en primer lugar, no que yo comande un país, no que yo tenga todo el poder, no, oiga lo que más disfruta, que él dice que lo que más disfruta es estar en medio de la gente, conversando con la gente, participando de la gente. Una maravilla, eso es precioso, doctor. Y es importante también esa visita, porque él tiene un cliché que le dice a la gente, oigan, yo vengo aquí a traerle trabajo, yo vengo aquí a traerle futuro, pero yo no vengo a regalarle nada. Ese dinero que se le está prestando a ustedes es un dinero que es para devolverlo luego. Entonces eso ayuda a la gente, a que la gente no le regalen 2 tilapias, sino que la gente tenga que obligar a comenzar a trabajar. Don señor, ¿qué piensa usted con relación al dado de la gente y la señora de la fritura suya de Barahona, que usted le buscó un caldero y una cosa y la puso a freír? Y le compró ¿cuántos cientos de plátanos? Ay, yo no me acuerdo. ¿No se acuerda? Pero el DAO, ¿usted no está de acuerdo con el DAO? El DAO no, el DAO es un veneno, que un criadero de vagos, un criadero de gente insensible, que lo que quiere es que le resuelvan todos sus problemas sin ellos dar un paso. Yo siempre he estado en contra de eso, aunque en la práctica allá los sábados van un paquete de gente, ustedes que van a pidiendo, y yo siempre digo que hay que fijarse bien a eso que vienen a pedir. Entonces, en eso usted está totalmente de acuerdo con esto que nos dijo el señor presidente en esta semana. Pero él habló, cuando se le preguntó sobre la corrupción, doctor, dice, bueno, yo no tengo conocimiento ni seguridad de que en mi gobierno hay corrupción. Si ha habido corrupción en el pasado, esa es una responsabilidad del pasado. Pero lo que sí tengo yo para decir que yo no permito eso. Y yo creo que no hay rastro de corrupción en mi gobierno. De todos modos, naturalmente cualquier cosa que pase, si hay que sacar gente, se saca. Porque eso no se puede permitir. O sea que él está dando connotación. Ahí habló el político. Sí, sí. Ahí habló el político. ¿Por qué habló el político? Porque desde que usted tiene conocimiento, y él lo maneja muy bien, cuando dice, bueno, yo no soy juez ni Ministerio Público. El juez de la querella es el fiscal. El fiscal, hasta por el rumor, debe mandar a buscar. Y él ha demostrado que no se mete, parece, en esos asuntos, que ha dejado el Procurador General de la República que actúe y los fiscales que actúen. No me quiero salir, pero no quiero dejar pasar esto ahora que tomamos el tema de los fiscales. Y es del famoso fiscal de San José de Ocoa. Fiscal de San José de Ocoa, y es como un recurrente, porque pasó ya en otra ocasión que otra fiscal fue señalada por un supuesto narcotraficante de que le tenía que dar dinero. Y a este fiscal lo acusan, y se ven algunas imágenes, él sacando una pistola y poniéndola como cuerpo de delito, como evidencia. ¿Qué es lo que quiero traer a colación? Señores, las dictaduras son malas
pero no todo es malo. Hay cosas, mientras no tenga que ver con la libertad, ni con darle la vida a nadie. Fíjense, muchos fiscales, por ejemplo, los fiscales de Barahona eran cibaeños y los de Barahona lo llevaban al Cibao. Y muchos jueces, ¿qué se quería buscar? Y antes inclusive los comandantes de policía era así. Parece que a San José de Ocoa van a tener que mandar fiscales que no sean de allá para que puedan tomar las medidas independientes, que es juzgar a la gente de una manera totalmente imparcial, sino crucificarlo antes de que se comprueben los hechos. Nos vamos a un cambio. Banco Popular, 50 años a tu lado siempre. Presenta El Banco Popular, el banco de la familia dominicana, presenta los minutos de Monseñor, que hoy lo dedica a la prevención y a la represión de las drogas, Monseñor. Se dice que se ha fracasado con la lucha contra la droga. Puede ser. Ahí es lo que hay que ver, entonces, quién lo dice, por qué lo dice, y si después lo que estamos en esto, en la vida diaria, si es verdad o no es verdad. Lo que tenemos que definir somos nosotros, ustedes, que deben definir si eso es verdad o no es verdad. Yo creo que es verdad en parte, y es una verdad peligrosa porque puede crear nuevos senderos para seguir en la misma base. Así es. Se dice. Así es. Naturalmente. Ahí habló Rivas, ¿eh? Sí, yo soy de los que creo que lo real es la prevención, lo más que se pueda. Porque después que usted llega, aquí yo estoy teniendo en las manos un artículo tremendo, ¿verdad? Escrito hace 10 años por el doctor Martín Almonte García. Aquí presente. Triste artículo. Un triste artículo en el sentido de que narra cosas fuertes, ¿verdad? Por no estar a tiempo con la prevención. Porque cuando se llega a este campo y se hunde uno en esa miseria, qué difícil es salir. Qué destrucción tan grande se llega. El cuadro es tenebroso, casi apocalíptico. Y permítase citar a Enrique Bonilla, uno de tantos billones de ejemplos. Ayer un joven de 15 o 20 años y hoy, a los 40 años, prácticamente destruido por la maldición de la droga. O mi querida hermana, dice el doctor Almonte, Milagro Cesarina Almonte, consuetudinaria consumidora de cocaína, pero gracias a Dios y a mi esfuerzo, al de su familia, de buenos amigos y tratamientos especiales, logró superar ese flagelo triste y doloroso. Por Dios, también veamos el caso trágico de un niño de 8 años que estuvo en la DNCD por venta de droga y fue enviado a un tribunal para ser juzgado. 8 años vendiendo droga y ya vendiendo droga. Y si tal monstruosidad es alarmante, ¿qué decir del padre de familia atrapado con 5 porciones de cocaína pura y durante el interrogatorio declarar que poseía esa droga para consumirla en ocasión de los 15 años de su hija, donde todo, y seguramente su hija, iba a consumir ese polvo maldito? Festejos como el que acabo de citar son hijos de la descomposición y del terrible conflicto entre persecución, tráfico, consumo y el empeño, y en todo caso loable, de prevenir el consumo de drogas narcóticas. Por ahí debe ser. Y usted, que es experto, doctor, y que escribió este patético artículo, nos puede dar unas cuantas ideas en estos minutos de Monseñor. Mire, lo que pasa es que regularmente, por eso se llama Dirección Nacional de Control de Drogas, porque no la puede determinar. Y lo que se está viendo en el mundo de hoy con el asunto de las drogas, nosotros vamos camino a las drogas, digo yo, de apocentro, a la droga química.
Una droga, por ejemplo, como el éxtasis o la MDA, que es incolora e inodora, insípida, y que en un cuartito como este, padre, se pueden, monseñor, hacer millones de pastillas. Ya usted sabe, una pastilla que es capaz que el que se la toma puede durar hasta 24 horas bailando, sin parar, 48 horas sin comer, y le llaman inclusive a algunos la droga del amor, porque de pasarse la mano a un adolescente puede llegar a tener un orgasmo. ¿Qué está pasando en el mundo de hoy? Que muchos países, y es bueno que la gente sepa, que todas las medicinas contienen droga, todas. Por eso, en ocasiones, cuando vemos un amigo que está interno y que lo escuchamos que está quejándose del dolor, queremos que el médico le ponga más calmante. El médico regularmente no le pone más calmante hasta que no sea una cosa desesperante, porque lo que le está inyectando es droga. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Es hablarle nosotros a nuestros hijos de la droga. Es no esperar que le hable el particular, porque la mayoría de las veces lo que llevan al consumo de droga son los mismos amigos, son los mismos compañeros. Entonces es mejor que sea usted que le hable de droga a sus hijos y no que le hable otro que no le va a tener ningún tipo de consideración. No tengamos miedo en prevenir, no tengamos miedo en hablar, porque esto va llenándose todo este país. Maravillosas palabras, doctor, maravilloso testimonio en ese artículo de hace tantos años, y las palabras claras y precisas de Monseñor en estos minutos de Monseñor. Que dice él que eso es una vaina. Así mismo. Dentro de unos momentos volvemos con ustedes, queridos amigos. Banco Popular, 50 años a tu lado siempre. Presentó. Sí, este programa es un programa que ha tratado de no tener tabúes. Siempre se ha estado acusando a la iglesia de que la iglesia no investiga y que solamente es por la fe. La fe no es más que lo que tú sin ver crees. Sin embargo, la iglesia vive investigando sin apartarlo de la fe. Sin apartarlo de la fe, porque la fe es lo que le da la vida a los cristianos. Los cristianos vivimos por la fe, pero los cristianos no son ignorantes. Se ha querido hablar mucho de cómo viene el hombre, de cómo Adán y Eva se multiplicaron. Se ha hablado mucho de que somos familia de los monos. Se ha hablado mucho de la evolución del hombre, y siempre se ha querido tener a la iglesia como si fuera un tabú de eso. No, la iglesia lo trata. Lo que pasa es que la iglesia lo trata de manera científica, y al tratarlo de manera científica tiene que dar una respuesta científica. Padre, le preguntan, quisiera saber si es dogma de fe que Adán y Eva fue una pareja. Eso no lo dijo un hermano de la parroquia y yo estoy dudoso. Ese miembro de la parroquia no se expresó bien, o tú le entendiste mal. ¿Por qué? Lo que es dogma de fe es que todos nacemos con pecado dentro de nosotros, que llamamos original, y que fue cometido por Adán y Eva. Pero que Adán sea una persona o Adán sea un colectivo de personas, varias, no es dogma de fe. Es importante eso. Pero hay que hacer una explicación a los televidentes. Sí, sí. El pecado original se entiende mejor si nosotros decimos que hay una hipótesis de un solo Adán y Eva, que era una persona, que es, y el que Adán sea un colectivo ya es un poco más difícil. El Papa Pío XII, que trató
en primer lugar, fuertemente este caso. No se opone a que haya una hipótesis poligenista, es decir, que haya varios Adán y Eva, diríamos así, y como la hipótesis del monogenismo, un solo Adán y Eva, tiene una confirmación científica. El profesor Grande Covian dice que cuando uno ve en la célula la información genética del DNA mitocondrial, confirma que toda la humanidad viene de una misma madre, un científico. Y otro, Ángel Serra, catedrático de genética humana en Roma, dice lo mismo. Y un grupo de genetistas de la Universidad de Berkeley, encabezado por A.C. Wilson, estudiando el DNA mitocondrial, sugiere el origen monogenético de la humanidad. Todos los hijos, dicen ellos, machos o hembras, tienen mitocondrias exactamente igual a las de la madre. ¿Y qué son las mitocondrias? Parece palabra difícil. Son estructuras celulares situadas dentro del citoplasma de la célula y que rodean al núcleo. El profesor de genética de la Universidad de Stanford, responsable del proyecto del genoma humano, del que tanto hemos hablado, Luca Cavalli-Sforza, programa científico que se propone catalogar el ADN de todas las etnias de todos los continentes, dice: en la actualidad, muchos biólogos creen que la vida en la Tierra tiene un origen único. Y es curioso que Joseph Harold Greenberg, lingüista norteamericano de Stanford University, afirma como resultado de sus investigaciones que todas las lenguas de la Tierra tienen un origen común. Lo mismo afirma Rule en su libro Mother Tongue, la madre de todas las lenguas. Es decir, que poligenismo o monogenismo, una sola cepa o varias cepas humanas, en este sentido, la Iglesia se ha inclinado siempre hacia el monogenismo y no rechaza tampoco el poligenismo. En pocas palabras, si mi pregunta es, si Dios infundió un alma a un mono con un cerebro suficientemente desarrollado que pudiera coger un alma inteligente, no es lógico que los monos en este grado de desarrollo, es decir, no parece lógico que Adán fuera colectivo entonces, porque iban a ser varios monos. Karl Rahner, gran teólogo, dice que el poligenismo no es incompatible con el dogma del pecado original. Aunque nos inclinemos al monogenismo, un solo Adán y Eva, y de ahí viene todo, no estamos tampoco contrarios en el fondo y abiertos a un poligenismo al inicio de la creación. Esa es la pura verdad, querido doctor. Y sobre ese mismo tema, usted quería en otra instancia ver, y hablábamos antes del programa, ver si en verdad, con unos datos que habíamos recibido, si es verdad que aquí, en Santo Domingo, hay libertad de religión, o como es la católica, la religión oficial, a ver si de verdad hay o no libertad de culto. Yo quisiera que usted se extendiera en esta parte final del programa en esa temática. Mire, la verdad que en la 16 edición del Informe Internacional sobre la Libertad Religiosa, que fue analizada en Washington por el secretario John Henry, estima que la población dominicana de 10.2 millones de habitantes, eso fue en el 2013, de eso los pentecostés tienen un 11%.
los testigos de los santos de los últimos días, quiere decir los mormones, podían llegar a un 18%. Aquí viven judíos alrededor de unos 250. Musulmanes viven alrededor de unos 400. Y lo más importante es la crítica constructiva que le hace el reporte, que valora que la Constitución y la política oficiales protegen protegen la libertad religiosa. Aquí no se le dice a nadie que no sea de la religión que quiera. Es más, ahora hay una apertura hermosa de los hermanos, algunos le dicen hermanos separados, y yo le digo que profesan otra religión, en el sentido de que muchas veces hacemos cosas juntas, porque son más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan, Padre. Porque esos protestantes evangélicos en el país son el 18% ya de la población grande, tienen 18, presencia, incluida la Asamblea de Dios y la Iglesia de los santos de los últimos días. La Iglesia Bautista y los pentecostales también están incluidos. Y el 11% carece de afiliación religiosa. O sea, no son de nada. de dominicanos no somos, pero aquí todos pueden libremente expresar su religión. Eso es grande, es un buen reconocimiento, porque siempre nos están dando por todos lados. Bueno, porque hay que darle al que tiene. Bueno, está bien, está bien. Fíjate, yo traje y saqué de Germán Emilio Horne del año 1969, ahora que se habla de la libertad de expresión, y resulta que los periodistas fueron donde el secretario de Interior y Policía, que era Abraham Méndez Lara, Joaquín Méndez Lara, y los periodistas lo llevaron y lo pegaron y lo pegaron, y entonces él le contesta, dice, bueno, existe un dicho viejo y muy sencillo que reza así, hay amores que matan, yo los quiero demasiado a ustedes, pero no me peguen a la pared. Y luego le decía, yo le voy a entregar a ustedes un informe, y en el informe decía lo siguiente: tienen acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas, siempre que no vayan en contra del orden público o que pongan en peligro la seguridad nacional. Tanto Interior y Policía como su titular son de esa fuente noticiosa que se refiere a la Constitución. El general Méndez Lara, como hombre de cuya condición profesional nadie la pone en duda, lo condiciona de la siguiente manera: soy obediente a las leyes. La verdad que hemos ido progresando con lo que se llama la libertad de culto, la libertad de expresión, aunque hay mucha gente preparadísima que se han cogido los medios para desahogarse en lo que ellos son, diciendo mala palabra por los medios. ¿Qué dice de eso, monseñor, usted? De la libertad de expresión. Claro, es un derecho y es fabuloso, porque ese camino porque se confronta, no se enfrenta, sino que se confrontan posiciones y la libertad personal. Uno coge lo que quiere, uno lo escucha todo, como que dicen, lo veo todo, lo escucho todo y cojo lo que me da la gana. Pues mire, el programa ha terminado y lo vamos a terminar con la herencia moral de Juan Pablo II, pero esto, antes de eso, hoy, como usted dijo, que la primera que aceptó ser cristiana y que atendió ese llamado fue la Virgen, vamos a hacerlo con una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pero jamás podíamos terminarlo sin la herencia moral de Juan Pablo II, cuando dijo: vamos a construir un mundo donde no hayan gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo necesite todo. Pero jamás podíamos terminarlo sin recibir la bendición de nuestro querido y amado obispo. Muy bien, una bendición que doy con mucho gusto, porque es algo que Dios me ha dado y es de compartir con la pena.
bendición quiero que llegue particularmente hoy a aquellos muchachitos y muchachitas que los señalamos con el dedo. Pero acuérdense que yo decía también que con un dedo se señalamos allá, pero hay tres que están señalados hacia mí. Entonces eso nunca se ve. Yo creo que eso es Así es. una observación de que así, el que anda cruzando, como se da, cruza mucho, pero que se dé cuenta que tiene tres que apunta para él. Y la cuestión de hoy es que esa bendición que voy a impartir, pues a veces llega a tantos muchachos y muchachas, jovencitos y muchachitos, que nos dan el derecho de que hablemos de ellos, pero no todos están de acuerdo con eso, porque la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo, que esperamos poder compartir con ustedes este espacio que tan dignamente ustedes nos dan a nosotros el privilegio de llegar a sus hogares.